Lo tengo al doctor Saredi, Miguel Saredi en línea, y ustedes dirán por qué. Bueno, miren, hace algunas horas publicó el diario La Nación un artículo muy importante, por lo menos a mí me pareció muy importante, sobre lo que está ocurriendo. Y su título es Dos lecciones de la pandemia, la importancia del poder municipal y el fracaso de las urbanizaciones. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, decime, ¿qué quisiste decir con eso? Una muy buena nota, por lo menos es lo que yo leí. Me parece que hay algo que es urgente, que de paso no está de más que te lo diga porque esto es de último momento. Estamos atravesando momentos muy difíciles y creo que hay que volver a repetirle a la gente que tenga muchísimo cuidado. Yo sé que están hartos, pero estamos muy preocupados con la situación de contagio por estas horas y estos días y en estas horas que sigan, estas semanas que sigan, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también y fundamentalmente en el conurbano. Dejado de lado esto, que es lo urgente, la nota hace referencia a algo que a mí me parece que creo que todos estamos pensando que el mundo ha cambiado, ¿no? Después de esta pandemia hay muchas cosas que van a cambiar en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad, Sí, sí. en el trato con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras relaciones, en los lugares donde vivir, qué comer, de qué manera será la convivencia, cómo continuará nuestro trabajo. Creo que todos, Jorge, estamos pensando de qué manera va a seguir nuestra vida. Y me parece que la clase política, sobre todo la clase política argentina, debe también pensar, además de la urgencia, como te estaba diciendo al principio del reportaje, qué conclusiones nos está dejando en estos primeros días y semanas de esta pandemia. Y era por eso el artículo en el cual yo veo, entre tantas cosas que podríamos hablar, dos temas fundamentales. Por un lado, cómo se ha reforzado la necesidad de contar con gente que trabaje a nivel local y que cuando se suceden estas crisis, vos necesitas intendentes, municipios, delegados municipales y gente que trabaja en el territorio con mucha cercanía y ojalá tuvieran con mucha autonomía municipal y trabajo como si fueran estados o ciudades-estados casi independientes. Y por el otro lado, el fracaso, porque es un tema del contagio, no hace falta que yo lo diga, lo verán por televisión, de lo que está pasando empezó en la Villa 31, siguió en la 1114, siguió en la provincia de Buenos Aires con asentamientos y villas, el fracaso de cuando se quieren urbanizar lugares no aptos para la vivienda humana y para que una familia se desarrolle, y yo sé que esto suena duro, pero esto es lo que efectivamente estamos viendo, ya directamente y concretamente. Muchos de nosotros pensábamos esto antes de esta crisis, Jorge, pero creo que ahora con la crisis queda absolutamente claro que los que más se contagian, los que peor viven, son aquellos que están en las llamadas villas urbanizadas, ¿no? Aquellos que pensaban Claro. que era una solución la urbanización. Miguel, vos sabés que yo te escuchaba con muchísima atención y digo, qué situación que se le presenta al actual presidente en esta crisis social, porque tenés pandemia por un lado, o cuarentena, recesión, deuda, una posible rebelión fiscal, que ya la hay mucha gente que no paga sus impuestos. Sí, sí. Digo, ¿qué panorama se nos presenta de aquí en adelante? Te lo pregunto a vos como hombre de la Sí, sí. política, ¿no? No, el panorama es desolador, esto queda claro que es desolador. Es desolador porque la gente, por supuesto, no va a dejar para lo último el pago de sus tributos y la presión impositiva, que además ya de por sí era durísima antes de la pandemia, se transformó en imposible una vez que empezó esta crisis que obliga a nuestros comerciantes a cerrar, a nuestras empresas a restringirse, a aquellos que no se han restringido del todo a gastar mucho más en transporte, en temas sanitarios y en temas de manejo, aquellos que han también podido seguir con mucho menor volumen de producción o de servicios, es decir, en todos los casos menos trabajo, menos ingresos y más egresos. Esto significa que la crisis es tremenda. Y lo mismo sucede con el Estado. El Estado tiene mayores egresos, porque si no tiene el IFE, tiene otros temas del ANSES, tiene partidas alimentarias, tiene temas sanitarios, tiene egresos importantísimas e ingresos absolutamente escasos. Son muy pocos los que hoy pagan y se entiende las distintas tasas, salvo por decirte un sector del sector agropecuario, en general hay una merma absolutamente superior al 50-60%, en algunos tributos al 70% en materia de pago de impuestos y tasas, ¿no? Entonces, la situación es muy desoladora, es muy complicada,
Como todas estas cosas, Jorge, como se dice habitualmente, es una crisis tan profunda que también nos da una oportunidad de un rebote, de empezar de nuevo, y así como en mi artículo yo hablo de por qué no empezamos a pensar los argentinos que no podemos seguir viviendo el 50% de los argentinos en el Gran Buenos Aires y en las grandes metrópolis, que tenemos que urbanizar y poblar y descentralizar la Argentina hacia el interior y hacia nuestras ciudades, que también no solamente lo digo yo, lo veía el otro día que lo decía Daniel Santoro, que es un legislador muy cercano al presidente de la Nación. Si todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en que quizás este desastre puede ser fundacional, como pasa después a veces inclusive de una guerra, aunque suene dramático, le pasó a Europa y le pasó a tantos países del mundo, bueno, yo creo que esta crisis terminal de los argentinos en materia financiera, en materia fiscal, en materia económica y en materia sanitaria y en todos los ítems, nos tendría que dar la oportunidad, y eso intento con el artículo, de decir, podemos poner un hito fundamental, porque ninguno de nosotros va a ser igual dentro de unos meses, y ninguno de nosotros va a poder rápidamente posicionarse y pagar sus cuentas y pagar sus impuestos, y el Estado va a estar con un problema gravísimo. Entonces, ante esta situación, mejor que refundemos, porque no hay salidas fáciles, ¿no? No hay salidas fáciles. Mirá, fíjate hasta qué punto tenés razón, que en estos momentos en la Cámara de Diputados se están tratando proyectos que tienen que ver con el teletrabajo, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que está trabajando hoy desde su casa, ¿no? Ya no va a las empresas, y no solamente las empresas, sino que también organismos del Estado tienen a su gente trabajando desde la casa, así que y están tratando justamente en la Cámara de Diputados estas formas, ¿no es cierto? Así que veremos qué es lo que sale de ahí. Imagínate, hace un rato habría que hablar que el Estado Nacional, la verdad que es mejor que el Estado Nacional tenga a sus empleados en teletrabajo, gastan mucho menos, por lo que mucho queda, y así como creo que habría que reforzar el personal municipal, el personal que está en el territorio, el cual físicamente sí es necesario estar y con serios problemas en materia salarial. En cambio, los miles de empleados del Estado Nacional y de algunos estados provinciales con coparticipaciones abundantes que cobran, bueno, y la verdad que lo mejor que nos puede pasar es que tengan teletrabajo y no gasten luz, computadora, gastos de oficina, por la capacidad y eficiencia del trabajo es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, esto significa también que los legisladores y aquellos que tengan que legislar tengan que ver, bueno, qué va a pasar con las ART, los que hacen teletrabajo desde su casa, qué va a pasar con los gastos de transporte, de viáticos. Es un tema apasionante, pero que es un tema que nos da una gran oportunidad. Computadoras y demás. ¿Perdón? Computadoras, el espacio, el café, todas esas cosas, no sé cómo van a, el ART, como vos bien decís. Claro, un accidente de una persona en su casa mientras está trabajando. ¿Es un accidente de trabajo? Es un tema apasionante para que los legisladores estudien en consecuencia y traten de buscarle soluciones. A veces uno no ve que trabaje muy seriamente algunos de ellos, pero bueno, tratar de que por lo menos se preocupen de todo lo que va a ser también una nueva legislación laboral, laboral. Vos sabés que esta mañana nosotros hablamos ya que mencionaste a los municipales, vos que sos un hombre que trabaja muchísimo por el trabajador municipal y por la gente de La Matanza, y a uno le consta, esta mañana nosotros hablamos con el secretario general de Trabajadores Municipales de La Matanza, el señor Daniel Troncoso, porque habíamos tenido conocimiento que ayer por la noche se hizo una reunión entre el intendente, el vicejefe de gabinete, y el propio Troncoso y otra gente, con el fin de zanjar situaciones, porque los trabajadores de la salud de La Matanza venían con muchos problemas. Y se llegó, digamos, a un entendimiento. Se logró un refuerzo salarial de 4.000 pesos, porque después lo sacamos al aire también, luego de hacer la publicación, y otro medio en La Matanza con nosotros también lo sacamos al aire hace un rato, y terminó de explicar. Logró un esfuerzo de 4.000 pesos, que se va a entregar entre los meses de junio, julio y agosto. Aseguraron el medio aguinaldo, que lo van a pagar ahora el viernes, para que la gente, según comentaba el propio intendente, también pueda tener dinero para pasar un día del padre un poco mejor. Y en agosto, una vez que vaya pasando esto, sentarse a discutir sobre los sueldos reales. Porque dicen que el coronavirus, la pandemia, la cuarentena, no solamente afectó y afecta a la salud, sino también la propia economía, y esto es lo máximo que pueden hacer. Y aclaró también que hizo mención de que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires hay algunos distritos que no van a poder pagar el aguinaldo. Más allá de que nosotros también lo publicamos, ayer la provincia
de Buenos Aires ha otorgado un refuerzo a varios municipios, entre ellos a La Matanza, ¿no es cierto?, de un importante dinero justamente para que puedan pagar todas estas cosas. No sé si tenés conocimiento, si querés decir algo con respecto a esto. No, quiero decir que es una situación muy difícil para todos, para el sindicato, el gremio de empleados municipales, porque ellos están cobrando por el básico, inclusive la cuota sindical, y entonces han mermado mucho sus intereses y sus ingresos, y está muy complicado el gremio, pero esto no es culpa de las actuales autoridades ni de este chico Troncoso, al contrario. Creo que todos están haciendo lo que pueden, y el municipio ha tenido un excedente estos años, que yo a veces lo he criticado por no emplearlo en servicios, en algún tipo de obras, pero que ahora viene bien, y por eso también mi postura que no es a favor de, sino cuando veo que en una crisis como esta, que es tan terminal, debemos estar todos juntos, nos viene bien ese excedente que tiene el municipio de La Matanza. No sin recordar y volver a insistir, como hago en ese artículo que planteas vos del Diario de la Nación, y que hablé con el intendente municipal y hablo permanentemente en el Consejo Deliberante, y en cuanto micrófono me den, que esta injusticia palmaria que tiene La Matanza y la provincia de Buenos Aires, que cobramos mucho menos, y eso significa mucho menor salario para nuestros empleados municipales, menos policías, menos médicos, menos patrulleros, menos enfermeros, menos todo lo que sea lo público, porque nos roba la nación la coparticipación, nos mete la mano en el bolsillo, y esos empleados públicos de más que tiene el Estado Nacional y que tienen las provincias del norte y del sur, son plata que nos roban a nosotros, que nos roban a la provincia de Buenos Aires y que nos roba La Matanza. Que quede claro esto, porque también es un tema de fondo de la Argentina, que si somos serios una vez atravesada la pandemia, esperemos que finalmente se den cuenta, que por algo pasa lo que pasa, también en materia sanitaria en estas semanas y en estos meses, y es porque nosotros somos muy perjudicados. Entonces, en cantidad de camas y de respiradores, hay provincias enteras con una proporción enorme al lado nuestro, porque los ingresos son enormes en materia de coparticipación al lado de la que tiene la provincia de Buenos Aires y nuestra Matanza. Dejo de lado las administraciones y lo político partidario. ¿Quién administró? ¿Quién no administró? Si Vidal, si Scioli, si Fernando Espinosa, si nosotros. La verdad es que es muy injusto lo que nos pasa a la provincia de Buenos Aires y a La Matanza, y viene a cuento esto que le está pasando a nuestros empleados municipales, que están hoy en la primera línea de fuego, en muchos lados los empleados municipales, ganando sueldos, bueno, muy justos, ¿no? Muy justos, así que gracias a Dios, aunque sea, van a tener este bono de 4.000 pesos. Gracias a Dios. Perfecto. Bien, Miguel, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande, Jorge, y un saludo a toda la gente de la radio y a ustedes. Un beso grande. Gracias, gracias. Era el doctor Miguel Saredi con nosotros.